Buenos días, casi tardes. Good morning, good afternoon, Hola. almost good evening already. Vamos a dar comienzo a esta let's start charla, now que creo with que va a this. ser la última, no, creo no, va a ser How la long? This última is going to be the charla last one matutina in the o morning. vespertina de las jornadas, por lo menos In de the este año. jornadas, at least this year. Y la charla la hemos llamado Tres obras recién salidas del horno. And we Vamos a called it, presentar tres obras three muy books distintas, straight out of con the tres oven. autores muy distintos que We're going to yo be creo que talking lo que about tienen three en común es different que son works muy with three interesantes. different creators who Y have something sin in más common, vamos which a is that they are empezar very interesting. And that's it. por una de ellas, We'll start hablando with de one ella of them. con su autor. Si los otros autores cuando hablemos de una obra quieren participar, hacer preguntas Any of the al- other guests hacerle want to preguntas a lo que intervene sea, or hacer have un questions comentario, to pues, por the other favor, creators, siéntanse libres de please hacerlo. feel free to do Igual que so. el distinguido público también puede Just like our distinguished comentar. audience, they may ask as well. Vamos a empezar, Let's start porque por alguna vez empezar, with por Muera la Inteligencia. Muera la Tenemos aquí a Inteligencia. Gustavo Death Rico. to the Intelligence. La We have segunda Gustavo vez que viene Rico aquí. here. La otra vez vino Second acompañado time de, he was- bueno, he is here. invitado Jorge Di un Marco. un guionista habitual tuyo y que también es el guionista de esta obra. Oh, this is Mengele stuff. Cool. Si no conocéis, pues vamos viendo un poquitito, aunque You can take a look now at the compréis, pages. y para que luego Go ahead, buy it. Gustavo os afirme that todo Gustavo esto, can sign it y vamos a later. ver si os convencemos de que la And compréis. let's see if we can convince you to buy it. Esta obra salió, ¿cuándo salió? This was published, Gustavo? when was Salió that? para el Salón de Cómic de Barcelona, a principios de mayo. Hace relativamente poco, Sí. 4 o 5 meses, Sí. o más o menos. Tú ayer me comentabas que You were telling cuando me la yesterday llevaste a presentar that, a los de Norma, a ver, When you nos pitched interesaba que it to the people at a nosotros Norma, extrañó un poco el tema. they were Luego, a sin bit embargo, parece que surprised está about the funcionando muy topic. bien, ¿no? But it seems to be de hecho, working quite well. hablábamos de que, de hecho, incluso Rocío en la carpa, o sea, Rocío in the tuvo tent incluso problemas para tener had some ejemplares, issues porque to se get habían copies. agotado y estaban esperando a que vinieran Because alguna devolución, Sí. pues en They cuentagotas. had been No sé, cuéntanos a ver cómo the fue, rug had cómo been entre Jorge y exhausted tú and they se had os to wait ocurrió for esta idea. returns. Tienes que decir que How yo no did lo he you come dicho, up porque with quiero the que lo idea? digas tú. En realidad, ¿de qué va esta idea? What is Y this cómo lo fuisteis, book about? cómo dijiste, bueno, vamos a And querer por how esto, did vamos a you hacer esto. decide to do it? Y bueno, vamos a empezar por ahí. Pues bueno, Muera la Inteligencia no es sencillo, no es ni más ni Death menos to que the una Intelligence biografía del fundador de la It's Legión a Española, biography of the que, founder of the que Spanish fue Legion, Millán Astray, José Millán Millán Astray. Astray. ¿Cómo surgió la obra? Pues a veces estas obras How did surgen this come along? de la manera más Sometimes peregrina this posible. happens in the most unexpected way. En nuestro caso In our case, fue pues yo mirando una galería de imágenes de Millán Astray, me llamó la I was looking atención at the gallery of images el of Millán aspecto Astray. físico I was de Millán surprised Astray, by el porte his, grave que él tiene. appearance. Y me pareció un His personaje gravitas. muy dibujable. I think it was a character that Le was comenté very sketchable, a very Jorge drawable. I mi told Jorge, descubrimiento my writer, y la what I had posibilidad de done poder hacer algo, and how maybe alguna we could historia do something con esta persona. this person. Al principio yo le sugerí la idea de hacer una historia más ficcionada, pero about doing afortunadamente fictional Jorge story. decidió Jorge reconducirla decided to hacia una biografía and turn it canónica. into canonical Y luego, biography. cuando hicimos el dossier del proyecto, lo presentamos a Norma. Norma al pitched principio the como project, que les Norma at first les they impactó said, un poco la that's idea, quite shocking, pero but cuando ya revisaron un poco las pretensiones del when they proyecto, looked at what we intended to do la with the verdad es project, que la recepción fue muy buena y entonces They a partir really de ahí ya have tiramos very good el proyecto para adelante. Sí, welcome to us, and Em, the project went along. En Norma, viendo promociones, pero hablando de que es una figura clave para entender de los primeros años de Millán ese Astray convulso, is a key en las primeras person décadas, in the first parte del siglo XX en España. In the Sí. 20th century Sí, in Spain. realmente la obra tiene In the como first dos, decades of the 20th como century dos in Spain. vertientes. La primera ya la hemos Astray. citado, que es la biografía On the canónica one de su hand, vida. we have the canonical biography of his Contamos life. We por tell etapas su Stage by vida, stage. la cual es muy interesante. His life, Y como which Millán is quite Astray tuvo interesting. una carrera militar súper larga, Since Millán Astray was for a very era long time in the army, he had a very el long vehículo military perfecto career. para It was the contar perfect vehicle la historia de talk España, about desde la pérdida de history of las Spain. colonias, From losing the colonies pasando por la guerra de Marruecos, la reacción to militar the war in Morocco, para and introducirse the colonialmente en Marruecos, el ascenso de la casta militar, rise a la cual Millán
military Pertenecía a Franco también, class el ascenso meteórico de esta nueva casta militar que desembocó en el desastre anual, meteorical la abdicación de Alfonso XIII, la dimisión de Primo de Rivera, rise República, of those Guerra guys, Civil y the por annual supuesto, guerra. disaster, Sí. Alfonso XIII, Civil War. Bueno, iba a hacerte otra pregunta acerca del estilo, pero bueno, veo que te lo has documentado ampliamente, see that ¿no? you've ¿Cómo done fue este plenty of trabajo que research. haríais entre los dos? Entre Yes, he Jorge y tú? does. Trabajar, work. Jorge es de formación, él es historiador. Jorge Entonces, is trabajar a con historian, él so implica working with him, my brother is a meterse historian, muy a fondo so working en with las him obras. implies getting very deep into Él, the books. a diferencia de las otras obras que hemos hecho él y yo, the other works en esta we've teníamos done una together, cantidad de in documentación this case, brutal sobre we have Millán Astray y el entorno que le rodea y muchísima documentación. His environment, there's loads of information Entonces, about him, so el estilo del dibujo responde un poco a todo esto. Por eso al final opté por un estilo bastante que se basa en la fotografía. that's Sí, why I porque used photography tú que eres una mostly persona as a referencing my que style. conocemos que prácticamente cambia de estilo, Sí. de manera de narrar en Sí. cada obra, pues aquí lo vuelves a hacer. You otra change vez, your style and your parece storytelling in each of que a your veces como un books. documental, And you don't tienes have, como un again, aspecto this looks like a documentary, mucho más fotográfico. Sí. no sé. much more close to Sí. photography. Bueno, yo tengo un poco, siempre digo que tengo la mentalidad un I poco always say del diseñador gráfico en cuanto al dibujo, al graphic dibujo de designer's cómic. mindset. Mi cliente en este caso As es el far proyecto, as comic entonces book yo el art estilo lo is adapto concerned, a the customer las is the project. necesidades So I del adapt my proyecto. style to the needs of Claro, the como project. el tono de la obra era bastante aséptico, Since this was bastante a quite, documental, aseptic el estilo work, fotográfico quite le viene documentary, muy... this, le viene muy bien photographic este tipo style de fits, historia. this story perfectly. Y bueno, ahora que ya han pasado ya tampoco tanto tiempo, pero vamos, sí que unos The book mesitos. was released in May, so it's ¿Estás been a viendo few months algo, in the market? la gente que te encuentras, Do people lectores tell que te you encuentras por anything, ahí, you know, que lo han leído, readers? que a lo mejor te vienen firmas, seguramente alguna crítica, alguna reseña? Any ¿Cómo estás viendo que está siendo la Any recepción? review? How is the Pues book como being corresponde a una obra de estas accepted? características, las opiniones son bastante Opinions polarizantes. are quite polarized. Hemos as it should be with a tenido book like this. recepción, opiniones súper We positivas, had very positive opinions, pero también hemos but tenido also críticas bastante beligerantes. quite heavy, De hecho, quite antes belligerent criticism. de ponernos con la obra, Jorge ya Before recibió we una started especie de with the advertencia book, por parte de la Jorge plataforma got Millán a Astray, warning from en the plan Millán que tuviera Astray cuidado con lo platform, que íbamos telling him a to be contar sobre este careful personaje, with imagínate what we were cómo ha going sido. to tell about this Pero en general se puede person. decir que ha sido, But in general las terms, críticas han sido muy buenas, it como could be todas said las that obras que reviews hemos and hecho él y yo. criticism has been quite good, as it has been the case with all of the works we've done together. Okay. Aunque luego tenemos la libertad de volver sobre We Gustavo y may tal, go pues back vamos a pasar a hablar de to otra obra. Gustavo pero, later, but we'll talk podéis about another aprovechar book para now. preguntarle algo a Gustavo, Do you want to sobre la ask obra, anything? sobre lo que queráis. sobre- To Gustavo about the book, about ¿No? anything. Bueno, pues vamos a hablar So ahora, we're going to talk now por about, ejemplo, for example, de Texas Kid, mi Texas hermano, Kid, my brother. obra de Igor Corday, which is a yo work creo de by los Igor Corday, únicos o de los pocos One of guiones the suyos, eso sí, few, basado en un stories by cuento him, corto de uno de sus guionistas based habituales, on a el gran short Darko story Masan. by one of your regular Una historia writers, de the great metalenguaje Darko sobre el Masan, cómic, pero que también habla un story montón de about la meta intrahistoria del about cómic comic mismo y books, también de la about historia the de su intra-story país, of de su communism, tierra, cuando era la antigua Yugoslavia, de la guerra, About war, de cómo se forma un dibujante, de las relaciones personales, familiares, about una obra bastante family relationships, compleja. personal relationships. It's Bueno, a Igor, quite complex cuéntanos, work. además que se desarrolló, I think, como nos contaban en la charla, as a you lo were telling largo us in your de panel, bastantes años que Igor fue haciendo it poco a took you poco. quite a few years to do it. You did it step by step, right? Okay, hello again to everybody. Thank you for coming over. Excuse my sexy voice. I was drinking hard last night. Competing for the Persona Más Nocturna award, but I lost the battle because there are younger guys than me drinking harder than me, so I will let them win.
Anyway, question was what? Where does the book come from, and how is it doing it piece by piece through the years? Yeah, it took me about 15 years to finish this book. Because first time I read the short story while I was living in Canada. Darko asked me to do a cover for his collection of short stories he supposed to publish at that moment. That was 2002. And I fell in love with the short story called Texas Kid, My Brother. That was one of his early stories when he was like younger, energetic, and you know, it's so dense and energetic that allow me to read between the lines, and I immediately like wished to make it as a comic book one day in the future. And it took me 7 years to start it for real, like 2009, and I found excellent website, American website for independent comics called Activate. Okay, you translate this, so I will continue. Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. Perdonad que tenga una voz tan sexy hoy, es que estuve bebiendo bastante y hasta tarde anoche. Quería competir por el premio Azzarello al invitado más nocturno, pero me temo que he perdido porque los jóvenes que estaban conmigo han bebido más que yo y, en fin, que les doy la libertad de que ganen ellos, que se lo lleven y ya está. ¿Y ahora cuál era la pregunta? Ah, vale, bien, que cómo surge Texas Kid, mi hermano. Bueno, pues el caso es que tardé 15 años en hacer este proyecto, en dar forma a este cómic. La primera vez que lo conocí o que tuve contacto con lo que sería esta obra fue a través de una historia corta que leí cuando vivía en Canadá. Es una historia corta de Darko Masan. Darko me pidió que le hiciera la portada a un recopilatorio de historias cortas suyas que iba a salir publicado en 2002 y cuando leí esa historia corta que era Texas Kid, mi hermano, pues me enamoré de ella. Me pareció absolutamente fantástica y vi que era uno de los primeros guiones que había escrito Darko cuando todavía era bastante joven, estaba lleno de energía y es una historia muy densa que me permitió leer entre líneas y me di cuenta de que había material ahí para hacer un cómic más largo y eso es lo que quise hacer. Me planteé transformar esta historia corta en un cómic mucho más largo en el futuro. Tardé 7 años en empezar con el proyecto, en ponerme de verdad a hacerlo. Empecé en 2009 y fue gracias a que encontré una página web de cómics independiente norteamericana que está muy bien, que se llama Activate. Yeah, Activate served me, like, motivated me to put 6 to 8 pages of Texas Kid on the website once in a month, like certain date, like I'd say 24th in a month. And that website was for free, so you didn't need to pay to go there. So it was, I like that fact. And so from 2009 to 2014, I put like every month like 6 to 8 pages of Texas Kid, and the job was going on finally. I need to tell you that I have regular job for years and years with Delcourt, my home company in France. So I love this Texas Kid story so much that I always manage to take for myself like 4 or 5 days every month to finish like 6 to 8 pages. And it was going good up till 2014. I managed to finish half of the project, like over 100 pages. And then situation changed. My wife, Jana, she became pregnant with our son. So I stopped to work on Texas Kid and concentrate on many gigs and contracts to earn as much money as possible to
We renovated our apartment and all the stuff necessary before the baby came, to make baby safe and sound and everything. So, and on the other hand, I took a break on the book because after I finished half of it, I actually didn't know which direction to go. And during the COVID period, I started to think more and more about this book. I need to finish it. And when I decided to take more personal approach to this story, to discard lots of darker story and took it more personal from my personal experience, then I got actually the right direction how to finish it. And I finished it in 2023. So it was like almost 15 years. And that's it. You translate this so we can continue later. Pues lo cierto es que Activate me sirvió para encontrar una forma de presentar las páginas. Me motivó a tratar de hacer entre 6 y 8 páginas de Texas Kid al mes. En una fecha concreta, cada mes, pongamos por caso, no sé, el 24, yo subía entre 6 y 8 páginas al sitio web. Era un sitio web gratis, no había que pagar absolutamente nada y podías leer las páginas allí sin ningún problema. Entre 2009 y 2014 yo me las arreglaba para hacer entre 6 y 8 páginas al mes de Texas Kid, aparte del trabajo que tengo. Sacaba tiempo para hacer esas páginas, aparte de mis encargos habituales como dibujante. Yo soy un dibujante habitual de Delcourt. Delcourt, digamos, es mi casa madre o mi editorial madre en Francia, y aparte del trabajo normal y remunerado, pues siempre me las ingeniaba para sacar 4 o 5 días al mes para hacer entre 6 y 8 páginas de Texas Kid cada mes, de Texas Kid, mi hermano. Y así fue hasta 2014. En 2014 llevaba poco más o menos la mitad del proyecto, la mitad del libro, unas 100 páginas, y en 2014 mi mujer, Jana, se quedó embarazada de nuestro hijo, así que aparqué Texas Kid y me puse a aceptar todos los bolos, todos los encargos, todos los contratos que pude, intentando hacer cuanta pasta me fuera posible para poder remodelar el apartamento en el que vivíamos antes de que llegara el bebé, para hacer que todo fuera pues seguro y estuviera adaptado a la llegada del bebé. Por otra parte, necesitaba hacer esa pausa porque no estaba seguro de en qué dirección quería ir una vez ya había llegado al punto medio del proyecto. No sabía exactamente cómo lo iba a terminar, y resulta que cuando llegó el COVID, pues empecé a darle cada vez más vueltas a este proyecto que tenía inconcluso y me di cuenta de que quería precisamente pues eso, terminarlo. Decidí cambiar un poco el enfoque, añadir elementos más personales, y el momento en el que decidí incluir cosas sacadas de mi propia experiencia vital, encontré la dirección correcta para poder acabar el proyecto, como así fue. A finales de 2023 terminé el proyecto y, como veis, pues le dediqué prácticamente 15 años a hacer Texas Kid. What attracted me to the story? It's in spite of the title Texas Kid, it's not a Western. It's a comic book about comics, because the two main characters are the father, who is like globally renowned, legendary artist, with his character, comic character Texas Kid, and the other character is his very frustrated young son, who is actually even better artist than the father, but nobody gives a shit because he lives in a big shadow of the father, So it's a very toxic relationship, which I had with my father actually when I was a kid. So that was kind of relation which attracted me to do this book. Because I had like very bad experience with my dad, who actually he wasn't artist, but he actually didn't care at all what I'm doing, and he didn't want me to go to art school, and I was fighting hard to get there, and he
prophesies like you will be destroyed by drugs and alcohol, and the street will take over. But it actually came out that I finished the art school with highest grades, and I managed to go to art academy. Everything was fine. So my father was totally wrong. He didn't believe that I'm strong enough to go through all this stuff and become successful artist. When I start to bring some money to home, you know, like to contribute to the domestic budget, he was kind of, maybe it's not so bad, you know, because he liked money. So that is like one of the reasons I did this book. I took it very personal. Lo que me atrajo de la historia es que, a pesar del título, en realidad no es un cómic del oeste, no es un western, sino que es un cómic sobre cómics. Y es la historia de dos personajes. Uno, el padre, que es un dibujante legendario de fama mundial, que tiene un personaje muy conocido, que es el Texas Kid del título. Y el otro es el hijo, que está bastante frustrado porque es aún mejor dibujante que su padre, pero nadie le hace ni puto caso porque vive a la sombra de su padre. Y los dos tienen una relación muy tóxica, bastante semejante a la que yo tenía con mi padre cuando yo era pequeño. Y no porque mi padre fuera dibujante ni nada por el estilo, pero la relación, la experiencia entre los dos era bastante mala, porque a él no le importaba un carajo lo que yo hacía. No quería que tuviera formación artística o que acudiera a algún tipo de formación de bellas artes, y yo luché para poder tener este tipo de educación. Me enfrenté a un montón de cosas, entre ellas a mi padre diciendo que si estudiaba formación artística o bellas artes, bueno, pues iba a acabar metido en las drogas, bebiendo mucho alcohol, y que las calles acabarían conmigo. Y el caso es que yo saqué las mejores notas de mi promoción, acabé esa promoción artística y pude entrar en la Academia de Bellas Artes, y lo hice todo para tratar de demostrarle a mi padre que estaba equivocado. Él creía que no iba a tener la fuerza suficiente para dedicarme a todas estas cuestiones y tener éxito, y yo quise demostrarme a mí mismo que no tenía razón. Así que cuando acabé mi formación y empecé a trabajar, empecé a ganar dinero y empecé a aportar ese dinero al presupuesto familiar. Y en ese momento él me dijo, bueno, igual me había equivocado, pero lo dijo simplemente porque le encantaba la pasta y ya está. El caso es que, como veis, es uno de los motivos por los que me interesaba esta obra, porque tenía un vínculo personal muy fuerte con lo que se contaba en ella. Bien, pues vamos a pasar a la tercera obra que presentamos esta mañana, que es La desaparición de Joseph Mengele, con guión de Nolen Mas, aquí presente, y basado en una novela de Olivier Guess y dibujos de George Maillet, creo que de alguna manera el título ya os da un poco alguna pista de lo que va, pero bueno, mejor que no lo voy a explicar más. Me gustaría saber un poco de todo, estamos hablando de que había, igual que en el caso de Igor, había un cuento de Darko, aquí hay una novela, además según me comentaba, más de mucho éxito, de Olivier Guess, que por alguna razón decidieron adaptar. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de una novela? ¿Esto fue algún encargo? ¿Fue un proyecto personal tuyo que te apetecía trabajar con este material? Y cuéntanos un poco el proceso creativo que llevó a desencadenar en este libro. That book was pretty unusual for me because it was a suggestion from the publisher, and the publisher also found the artist, which I liked very much. I didn't know him, and so he told me that he thought I would be good to adapt this book, and that's how it came about together. It didn't originate from me.
Bien, la verdad es que esta obra es parte de un proceso bastante poco habitual para mí porque surge a raíz de una sugerencia de un editor. El editor ya había encontrado al dibujante, al que yo no conocía, pero me parece que es extraordinario, y me dijo que estaría bien pues poder adaptar la novela. Y a mí me pareció buena idea, pero lo raro es eso, que no surgió de mí, sino que fue un encargo para hacer la adaptación. At first I was a bit reluctant because I had already spent a lot of time with Joseph Mengele. As I had translated a novel by Jerry Stahl named, in English it's Painkillers, and the main character is Mengele, who is not dead in Brazil, but in jail in California and working for the American pharmaceutical companies. So it was, I thought, more Mengele, it's demasiado Mengele. But the book is very good, and I could see, when you read a book to adapt, you see what you can do with it. You see visually. You see also, does it have an echo with you? Is it something that is in your center of interest? And it was the case, because of course World War II is very much a subject that I'm interested in. It has, both for Jörg Maye, the dibujante, and me, it's a very close to the heart subject, if you say, because my grandfather was killed by the Germans in '43, horrible conditions. He was in the French underground, actually in the English underground, working in France for the English. And Jörg's grandfather, Jörg is a German first name. His grandfather was a German guy who vanished in South America in 1945, so probably not a good guy. Mm-hmm. He doesn't know anything about him, but it's a very painful thing to him to know that this is where it's coming from. So it had a lot of interesting things for us. Also, the story of Mengele is not that well known, and the fact that he escaped all justice makes it a very relevant story. Y el caso es que yo me mostraba un tanto reticente al principio a hacer la adaptación de la novela, porque ya llevaba mucho tiempo con Mengele en mi vida. Yo había traducido una novela de Jerry Stahl que se llama Painkillers, que vendría siendo literalmente analgésicos, en la que se cuenta la historia de Mengele, diciendo que en realidad no había muerto en Brasil, sino que estaba en una cárcel californiana trabajando para la industria farmacéutica de Estados Unidos. Y pensé, horrible, más Mengele, demasiado Mengele. Pero la novela es muy buena, y cuando me leí el libro pensé, bueno, sí que hay una posibilidad de hacer una adaptación. Veía visualmente los elementos que podían estar presentes en esa adaptación. Para hacer una adaptación de una obra ajena tiene que ser una obra que resuene en tu interior, algo que te conmueva o que tenga algún tipo de respuesta en tu interior. Necesitas que despierte tu interés, y ese fue el caso para mí. Me parecía que la Segunda Guerra Mundial ofrecía toda una serie de temas muy interesantes, y no solo para mí, sino también para Georg Mayer, el dibujante. En mi caso en el caso de ambos, de hecho, la Segunda Guerra Mundial es un periodo histórico, es una temática que nos resulta muy cercana. En mi caso, porque a mi abuelo lo mataron los alemanes en el 43, y lo mataron de una manera bastante horrible cuando trabajaba en la resistencia, para la resistencia británica en Francia. Lo mataron en Francia. Y en el caso del dibujante, Georg es un nombre alemán, como podéis suponer. Y lo último que sabe Georg de su abuelo es que desapareció en Sudamérica en 1945. Así que
no tiene mucha pinta de que fuera uno de los buenos. El caso es que eso es lo único que Georg sabe de él y es un tema que le resulta muy doloroso para él. Añadid a todo lo que os he dicho la figura de Mengele y entenderéis nuestro interés, porque Mengele es un tipo que consiguió salir de rositas prácticamente, que no tuvo consecuencias jurídicas por lo que había hecho, y eso le da aún mayor relevancia a la historia. And I don't need to tell you all the horrible jokes we did to Jörg throughout the process about his grandfather and his... Por supuesto, no hará falta que os cuente todos los chistes horribles que le hicimos a Georg durante el proceso de creación del libro, ¿verdad? La persecución. La persecución. Bueno, ya hemos presentado las obras, sí que me gustaría hacer, yo creo que la última cuestión. We presented the books already, so yo no one sé, last question. Ahora for all of estas you. obras ya las tenéis. These books en el caso de Gustavo, pues edición española, en el caso de Igor y de Mats, edición francesa, edición española. No sé si sois de esos que vuelven cuando tenéis el libro ya físicamente, que si lo vuelven a repasar, pero si es el caso de tener el libro que lo volvéis a leer o a repasar, si pensáis al ver esto, pues esto a lo mejor aquí me equivoqué, no debería haber hecho esto, debería haber hecho otra cosa. Es el caso, me gustaría que nos explicarais un poco cómo es esto. Bueno, en mi caso particular, sí. Tengo que decir que sí, soy bastante autocrítico con mis dibujos. De hecho, en este cómic en particular, en cierto sentido, el dibujo considero que es un poco fallido, porque el tono de la obra pretendía ser objetivo con el personaje. Sin embargo, el dibujo de alguna manera deja traslucir un poco mi subjetividad, lo cual obviarlo es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Pero el propósito inicial que yo tenía sobre el dibujo al final no se ha visto del todo conseguido desde mi punto de vista. Así que sí, soy bastante revisionista y autocrítico con mis propios dibujos. Well, talking about the Spanish edition of Texas Kid, I have a slight complaint about the paper because it's a little bit too thin, but otherwise it's good enough. Talking about the other stuff, I actually do like reading over and over my older edition of comics and looking for mistakes, trying to remember them and trying not to repeat them in my recent works, you know. I'm always looking for mistakes, and I can point the finger and I should have done it better, things like that. So talking about Texas Kid, I didn't find so much mistakes. Previously I was talking about one great gap of 9 years between first half of the book and the second half of the book. When I take a look after 9 years on this first half of the book, I actually figure out my mistakes and basically throw out lots of captions and which were really not necessary. The book is working perfectly even without dialogues. That's very important. So I threw out many captions and text. So for the final edition, I don't have too many complaints anymore. It looks almost perfect. I'm very pleased with this book, yeah. Alexis? Ya que mencionas la edición española de Texas Kid, mi hermano, el papel me parece que es un poco demasiado fino.
para la obra, pero aparte de eso la edición está bastante bien. En cuanto al otro, pues efectivamente yo soy de los que releen una y otra vez las ediciones de sus cómics anteriores y siempre buscando errores. Básicamente soy muy autocrítico y miro todas mis páginas en varias ocasiones buscando los errores, señalándolos con el dedo y diciendo, vale, ahora me tengo que acordar y no volver a repetirlos. Siempre estoy, como digo, buscando errores. Y en Texas Kid pues hice lo mismo. Lo que pasa es que, como os comentaba antes, pasaron 9 años entre la finalización de la primera parte de la obra y de la segunda mitad. Entonces lo que hice fue, cuando me puse de nuevo, repasar el material 9 años después, ver un montón de errores y corregirlos, porque todavía estaba a tiempo. Por ejemplo, me deshice de un montón de textos de los cartuchos o de los diálogos y me di cuenta de que la obra funcionaba igual de bien o incluso mejor sin diálogos. Así que en este caso concreto pude librarme de todos esos errores y en la edición definitiva puedo decir que es una obra prácticamente perfecta. Sinceramente estoy muy contento con cómo ha quedado. For me it's different, but because I'm a writer, not a dibujante. But it's very painful to read my books, and if I can avoid it, I don't do it. And it's a strange thing because when the book is about to be finished, I can read it 3 times in the same week, looking out for everything that can be fixed. But once I get the book and I go to the first page, I read 3 pages and I said, I can't take it anymore. I can't read it. And but on the other side, side of the coin, on the flip side of the coin, I have a pretty bad memory for my own books. So sometimes I need to remember and take a look at it, and I hate reading my own books. People who read my books usually have a better memory of them than I do. I don't know why. They tell me, oh, in book 6 you said that. I said, I did. I have to check it out. Para mí es distinto, quizás porque al ser guionista y no dibujante, pues es un proceso diferente, pero es que me resulta doloroso leer mis obras anteriores y no lo hago si puedo evitarlo. Cuando la obra está a punto de acabar, cuando está a punto de ser publicada, no me importa revisar 3 veces en una semana, releérmela buscando errores y defectos, pero el momento en el que el libro ya está en la calle y me lo han dado, normalmente lo cojo, lo abro, leo 3 páginas y digo, no, ya no puedo con esto. Entonces no lo soporto. Normalmente lo que intento es no volver a mirarlo y lo dejo de lado. Por otra parte, la otra cara de la moneda, si queréis, es que por lo menos tengo bastante mala memoria con mi obra propia y odio releerla. Me puedo olvidar de ella y si no la releo, pues ya está. Sí es cierto que de vez en cuando los lectores, que los lectores recuerdan mejor los detalles de la obra que yo mismo. A veces hay gente que se me acerca y me dice, es que en el número 6 dijiste tal o cual. Y digo, vale, lo comprobaré. Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa, si no, llegamos al final de esta charla, yo creo que muy interesante, presentando, en este festival, en estas jornadas, hay obras, desde luego, muy buenas, muy interesantes, que os recomiendo a todos leer, pero estas 3 son de las mejores, prácticamente lo máximo que son recién salidas, y espero haber explicado la curiosidad para el que no, mejor dicho, que lo hayan hecho ellos, desde luego que sí, para el que no los conozca, que les dé una oportunidad, y están aquí los autores, que pueden firmar y comentar y todo esto, y vamos a agradecerles su tiempo y sobre todo su trabajo con un fuerte aplauso.